Buenas tardes a todos. Vamos a hablar de un tema muy interesante, muy bonito. Bueno, cargo que el paciente que lo sufre no es tan agradable tenerlo. Y el tema que abordamos el día de hoy es tromboembolia pulmonar. Agradezco a las autoridades del hospital, Departamento de Enseñanza, la invitación y a mí para esta charla. Y bueno, entrando de lleno al tema, la tromboembolia pulmonar en los últimos años ha tenido un auge enorme. Y esto es debido a que, gracias a los métodos, a las nuevas alternativas que tenemos para prolongar la vida, como efecto secundario hemos tenido el auge de nuevas enfermedades. Dentro de ellas tenemos la tromboembolia pulmonar. Y bueno, para hablar de tromboembolia pulmonar, primero tendremos que entrar por la definición. Y es esa entidad nosológica que se caracteriza por la oclusión repentina de la circulación pulmonar. Y esta opción es originada por cualquier obstruya la arteria pulmonar obviamente, y que el componente que la obstruya provenga de cualquier región que es llevada por el mismo torrente hacia la arteria pulmonar. Dentro de las generalidades tenemos que es una enfermedad común, desafortunadamente en los últimos meses ha sido subdiagnosticada. Esto se debe a que no se piensa en ella y a que, como es un padecimiento cardiopulmonar, la mayoría de los médicos que atendemos este tipo de padecimientos nos vamos más encaminados a problemas cardíacos más que problemas embólicos del pulmón. 3/3 partes de este padecimiento se correlaciona con la aparición de trombosis venosa profunda o el antecedente previo con factores de riesgo para ello. Actualmente en México dicen que 50,000 personas al año mueren por esta patología, confirmado por autopsias, y alrededor de 150,000 a 200,000 personas son afectadas por tromboembolia o trombosis venosa. Bueno, dentro de los factores de riesgo que tenemos para esta patología hay múltiples. De los que más llaman la atención son cirugías recientes, pacientes que son sometidos a procedimientos quirúrgicos y que por el mismo proceso están hospitalizados largo tiempo, están encamados. Algunos otros factores como la policitemia, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica en los que hay un incremento de la hemoglobina y el hematocrito, y esto condiciona un estado de hipercoagulabilidad de la sangre y favorece la formación de trombos. El estado fisiológico de embarazo, también hay condicionantes que favorecen la aparición de trombos en las venas. Algún tipo de cardiopatías, los pacientes quemados, un paciente que tenga ya el antecedente de trombosis venosa profunda por cualquier otro factor, y algunos fármacos como por ejemplo el furosemide, que depleta volumen en la sangre y hace que la sangre se haga más hiper. Hay otras causas identificadas como factores hereditarios. De las más comunes son la deficiencia de proteína C, la deficiencia de proteína S, también la deficiencia de antitrombina 3, y asociado a algunas otras alteraciones como la presencia de anticuerpos antifosfolípidos o anticardiolípidos. Otros factores asociados a esta patología son también el reposo prolongado en cama, hospitalizaciones, eventos vasculares cerebrales que condicionan la inmovilidad del paciente, la obesidad y viajes prolongados, sobre todo más de 8 horas que el paciente tiene que estar en reposo o en una sola posición, favorece también la aparición de la trombosis venosa profunda y subsecuentemente la tromboembolia pulmonar. Como factores bien identificados de la tromboembolia tenemos que el 70 al 75% es causado por la trombosis venosa profunda, sobre todo de las venas que están localizadas en la parte posterior de la pierna, la popítica y la femoral. Otras causas alternas también pueden condicionar tromboembolia pulmonar, como serían los pacientes embarazadas que están en los eventos obstétricos, con la aspiración de líquido amniótico. Puede ser por aire, en los pacientes que están hospitalizados y el personal de enfermería al administrar medicamentos pasan aire. Puede ser en los pacientes traumatizados con fractura de huesos largos. Cuerpos extraños, se conoce bien que en algunos pacientes, sobre todo aquellos que están expuestos a toxicomanías, drogadictos, mezclan las sustancias que se aplican con algunos cuerpos extraños que se comportan como trombos en la arteria pulmonar.
También hay referencia de algunos huevecillos de parásitos que dentro de su ciclo de vida viajan a través del torrente sanguíneo y pueden condicionar trombosis. Émbolos sépticos y células tumorales son otras causas bien identificadas. Lo recalco que la trombosis venosa profunda es el más importante para el desarrollo de tromboembolia pulmonar. Y bueno, estadísticas que fueron publicadas en el CHEST del 2002 dicen que 600,000 casos de tromboembolia pulmonar aparecieron en Estados Unidos en el año 2002. 10% de estos pacientes presentaron una tromboembolia pulmonar denominada masiva, que mueren en la primera hora después de su aparición. Desafortunadamente, solo el 33% de los pacientes que fallecieron por tromboembolia pulmonar fueron diagnosticados previo a que murieran. El otro porcentaje se hizo post-mortem. Y bueno, la mortalidad actualmente, a pesar de los múltiples medicamentos que tenemos para combatirlo, el 30% de estos pacientes fallecen. Y bueno, para entrar en lo que sería la fisiopatología de la formación del trombo, desde hace casi ya 150 años, Virchow propone 3 mecanismos que son los condicionantes de la formación del trombo. De hecho, se conoce como la triada de Virchow. Y esta triada equivale a que puede haber alteraciones en el endotelio, lesiones endoteliales, estados de hipercoagulabilidad o lentitud en el flujo sanguíneo conocido como estasis venosa. Estos 3 componentes, al aparecer uno de ellos, favorecen la formación de un trombo en las venas en el 90% de los casos. Y bueno, como habíamos comentado, la trombosis venosa profunda, en 3/4 partes, es el desencadenante común de la tromboembolia pulmonar. Entonces sabemos que las venas que están en la parte posterior de la pierna, las pupilas y las femorales, son las más frecuentes que embolizan el trayecto circulatorio pulmonar. Y para explicar esto, bueno, tenemos esta imagen en donde se observa el trayecto de una vena. Al lado de ella se ven las estriaciones musculares y se observa cómo viene el flujo sanguíneo que viene siendo empujado y está en una de las válvulas de las propias venas. Se está formando un trombo. Este trombo está relacionado con, si ustedes se fijan, el crecimiento del flujo sanguíneo. Algo está favoreciendo que este flujo no esté corriendo de forma adecuada, y la estasis venosa favorece la formación de un trombo, que normalmente se forman sobre la propia válvula que está haciendo que el flujo vaya circulando en contra de la gravedad. En la imagen se observan algunos eritrocitos y algunas placas. Prácticamente al estar ocluido se detiene y está una estasis venosa completa. El trombo ya está formado, ya no hay problema por eso, ya está ahí, pero la sangre que está retrógrada al trombo se está estancando, con la condicionante de que está formando un trombo retrógrado en la propia. Luego, después de que se forma el trombo, tenemos la migración del trombo. Se dice que para que se estabilice bien el trombo tienen que ocurrir 21 días. En ese lapso de 21 días es un periodo muy susceptible de que el trombo se pueda desprender, como lo estamos viendo en la imagen. Por alguna causa el trombo se desprende, viaja a través del sistema venoso, llega a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y de ahí es enviada hacia las arterias pulmonares. Este trombo puede ocurrir con un solo segmento, o puede ser que sean 1 o 2 o 3 segmentos, dependiendo del tamaño del trombo, de la cantidad de trombo y de la arteria que estén ocluyendo. Serían las manifestaciones clínicas que el paciente va a manifestar. De esto también depende la clasificación que nosotros le vamos a dar a la tromboembolia. De forma inicial diremos que se clasifica en masiva y submasiva, y esto depende básicamente de la cantidad de oclusión de la luz de la arteria pulmonar que se esté tapando. ¿Sale? Tenemos entonces que va a haber inicial que repercuten directamente en el pulmón. Como vemos en la imagen, la arteria pulmonar o un segmento de la arteria pulmonar está ocluida, y esto condiciona múltiples alteraciones específicas del pulmón. La principal alteración es que va a haber una zona ventilada pero no perfundida, es decir, no hay ningún problema en la entrada del aire que está llegando hasta los alvéolos distales. El problema es que no está habiendo circulación, y esto no favorece una adecuada ventilación, perfusión y un intercambio gaseoso. Secundario a la oclusión de la arteria pulmonar se desencadena una serie bioquímica
con alguna presencia de factores humorales como derivados del ácido araquidónico, la serotonina, que aunado a la pobre circulación o la ausencia de circulación va a favorecer una neumoconstricción o vasoconstricción, favoreciendo así la presencia de hipoxia de forma inicial en los pacientes con tromboembolia. Aumenta el espacio muerto. Nosotros sabemos que el pulmón normalmente tiene la capacidad de recibir alrededor de medio litro de aire. 350 mililitros de ese aire que entra pasa directamente a ser intercambiado, pero 150 se queda en los trayectos de los bronquios mayores y de la tráquea, que es conocido como espacio muerto. Y bueno, al haber un segmento del pulmón o una gran cantidad de pulmón, dependiendo de la tromboembolia que estemos hablando, aumenta el espacio muerto y favorece la presentación de hipoxia. Y bueno, todos conjuntamente llevan al paciente a la manifestación inicial de la tromboembolia pulmonar, que es hipoxia. También hay algunas alteraciones hemodinámicas que son condicionadas por disfunción ventricular, y esto pues es hasta cierto punto con mucho sentido común. Tenemos ahí en la imagen un trombo que se aloja en la arteria pulmonar izquierda. Esto condiciona que el flujo, que normalmente está dado por el ventrículo derecho, encuentre una oclusión, una obstrucción, a ver la primera manifestación. Y la primera manifestación que tenemos con la tromboembolia pulmonar es que hay una hipertensión arterial pulmonar, y es por el mecanismo que ya trabajamos. Esta misma oclusión o esta obstrucción que encuentra el flujo sanguíneo del ventrículo derecho favorece que haya una circulación retrógrada o una obstrucción importante que de forma inicial empieza a disfuncionar el ventrículo derecho con oposición aceptable o oposición que no permite que el ventrículo derecho se esté vaciando. Y esto condiciona que, además de que el ventrículo derecho no puede vaciarse completamente hacia las arterias pulmonares, debe haber flujos retrógrados a la aurícula del mismo lado. El hecho de que el ventrículo derecho esté sobrecargado de volumen favorece que haya una disminución en la pared interventricular. Está comprimiendo hacia la izquierda el ventrículo izquierdo, y esto repercute en que la aurícula izquierda, al vaciar la sangre o el contenido hacia el ventrículo izquierdo, está haciendo, o encuentra una obstrucción para que pueda ser llenado de forma libre, y esto repercute en que hay un desodoramiento. Y finalmente el trabajo aumentado del ventrículo derecho y posteriormente al ventrículo izquierdo favorecen una demanda mayor de oxígeno y empiezan a manifestar trastornos isquémicos del miocardio. Bueno, como la naturaleza es muy sabia, afortunadamente nos dio mecanismos en los que puede ocurrir que cuando hay una trombosis o una tromboembolia, el mismo organismo está capacitado para deshacer o lisar el trombo. Ahí tenemos el torrente circulatorio en donde se está formando un trombo. Primero hay agregación plaquetaria, posteriormente conglomerado de y la aparición de la fibrina, y se observa básicamente que cuando hay lesión endotelial se forma un trombo. Este trombo, en 30 a 40% de los casos, es lisado por mecanismos compensatorios del propio sistema circulatorio, sobre todo con la secreción del factor activador del plasminógeno, que favorece la desaparición o la lisis del trombo y la recuperación del endotelio vascular. Y este factor activador del plasminógeno es dado específicamente por la arteria pulmonar, que al ser secretado deshace o desaparece el trombo. Como les comentaba, este fenómeno ocurre alrededor del 30% de los casos, y esto no requiere de ninguna intervención médica. En la mayoría de los pacientes que tienen hasta cierto punto un buen estado circulatorio, se presenta y se alisan los trombos en el 33% de los casos. Ahí tenemos el trombo, se secreta el activador del plasminógeno y el trombo es diluido. Y bueno, entrando en lo que es la clasificación, la tromboembolia pulmonar se clasifica masiva y submasiva. La que se considera masiva es aquella que obstruye el flujo arterial en un grado suficiente. Se habla de un 40 a un 50% de la luz completa del vaso, que en la mayoría de los casos condiciona una inestabilidad hemodinámica, y algunos otros libros refieren que para que sea masiva tiene que ocluir por lo menos 2 de las arterias lobales. La clasificación submasiva son aquellos émbolos pequeños que solo ocluyen algunos segmentos del pulmón
y que si el paciente no tiene ninguna alteración cardiovascular previa, no presentan alteraciones hemodinámicas. Este tipo de eventos solo se presentan en el 10% de los casos. Les digo, para que sea masiva o submasiva puede ser algo subjetivo, porque también depende de sano completamente, tiene una integridad del sistema cardiovascular, presenta una embolia que ocluye alrededor del 40%, puede manifestarse como submasiva por mecanismos compensatorios del propio paciente. Y bueno, en los años 90 se hicieron dos estudios que son los que marcan la pauta en lo que se refiere a la sintomatología del tratamiento de la tromboembolia pulmonar. Uno de ellos es denominado el UPET, otro es el PIOPET. Fueron hechos estos pacientes con protocolo de trombolisis con uroquinasa, pero bueno, estos los tomamos para determinar la sintomatología más frecuente que ocurre en los pacientes con tromboembolia. Sabemos pues que el cuadro clínico de los pacientes con tromboembolia es muy inespecífico, es muy engañoso, no es un diagnóstico sencillo. Y bueno, el estudio UPET señala que hay algunos signos que se pueden presentar. El signo típico es el dolor torácico y se presenta en el 88% de los casos, según el estudio UPET. El estudio PIOPET también lo considera y lo encontró en el 80% de los casos. La disnea es el segundo síntoma más encontrado en los pacientes con tromboembolia. El estudio UPET lo encuentra en el 84% de los casos según su estudio, y el PIOPET-2 lo encontró en el 82% de los casos. Si se fijan, concuerdan los tres síntomas principales, que sería dolor torácico, disnea y tos. Tos encontrada en el estudio UPET en el 53% de los casos y el PIOPET en el 59%. Hemoptisis, que se encuentra en el 30% de los casos y 35% respectivamente, y que se asocia a la hemoptisis, además del evento de tromboembólico, un infarto pulmonar. La diaforesis, las palpitaciones y el síncope son algunas otras sintomatologías encontradas en los pacientes con tromboembolia, pero no fueron considerados en el primer estudio, y en el segundo estudio se encuentran por aporción. De tal manera entonces que el cuadro típico de un paciente con tromboembolia estaría caracterizado por dolor torácico, disnea y tos. Paciente que presente estos síntomas con factores de riesgo, siempre hay que pensar en un evento de tromboembolia pulmonar. En lo que se refiere a los signos, tenemos que el estudio UPET consideró la frecuencia respiratoria como primer elemento y dice que encontró una frecuencia respiratoria mayor a 16 en el 92% de los casos, y en el estudio PIOPET-2 una frecuencia respiratoria mayor de 20 en 92% de los casos. Uno de los signos típicos hallados en los pacientes con tromboembolia pulmonar son el aumento de la frecuencia cardíaca, 8% en el primer estudio y 53% en el segundo. Otros datos ya menos inespecíficos o menos asociados al evento tromboembólico sería la temperatura y la cianosis. Y bueno, como les mencionaba, la presentación clínica de los pacientes con tromboembolia muy inespecífica, varía mucho de un paciente a otro, de tal manera que un grupo de colaboradores estudiosos junto con Wells propone puntos con una puntuación específica y determinan una probabilidad clínica para determinar si el paciente puede o no cursar con eventos de tromboembolia. En primer término, indican que los signos y síntomas clínicos de tromboembolia dan 3 puntos, la frecuencia cardíaca mayor de 100 le dan 1.5 puntos, el antecedente de inmovilización o cirugía 4 semanas previas le dan 1.5 puntos, el antecedente de un evento tromboembólico previo o una trombosis venosa previa ya conocida le dan 1.5 puntos, el factor de hemoptisis le dan 1 punto, pacientes que estén en tratamiento o que hayan tenido tratamiento durante los últimos 6 meses, y que el diagnóstico alternativo sea menos probable que tromboembolia pulmonar, por ejemplo una cardiopatía isquémica. A esto le da otros 3 puntos. En total, la suma de estos puntos tiene una probabilidad clínica. Si la puntuación obtenida es menor a 2, la probabilidad de que pueda tener tromboembolia pulmonar es muy baja. Si la puntuación ocurre entre 2 a 6 puntos, la probabilidad de tromboembolia pulmonar es moderada. Y si la puntuación obtenida es mayor a 6, la probabilidad de que el paciente tenga tromboembolia pulmonar es muy alta. De cualquier manera, si se fijan, pues estos son datos clínicos que no nos pueden llevar al médico a determinar si el tratamiento que le vamos a dar al paciente tiene que darse de forma de esta aparición clínica. Siempre tenemos que apoyarnos de otro tipo de estudios de gabinete para corroborar. Otro sistema de puntuación, fue propuesto por Weekly, en donde 13 puntos en total, y en donde toma en consideración la edad del paciente, los factores de tromboembolia pulmonar previa, la frecuencia cardíaca, algunas alteraciones gasométricas
y la radiografía. Da también una puntuación con una probabilidad baja de 0 a 4, de 5 a 8 y de alta. Esta es mucho menos utilizada que la que comentamos anteriormente. Y bueno, para hacer el diagnóstico tenemos que tener siempre un juicio clínico bien encaminado, identificar si el paciente es portador o no de factores de riesgo y si la sintomatología que está presentando el paciente o que manifiesta no concuerda con otra patología, sobre todo con lo que más se confunde es con la cardiopatía isquémica, con cualquiera de sus derivaciones de SICA. La gasometría arterial es un punto importante a considerar, es accesible y lo tenemos prácticamente en todos los hospitales. Las radiografías de tórax, que normalmente manifiestan signos radiológicos muy específicos. El electrocardiograma, que también hay signos electrográficos muy específicos para poder determinar el diagnóstico. Y otros métodos alternativos de confirmación del evento: el dímero D, el solicitar una gammagrafía, un ecocardiograma, que actualmente está tomando mucho auge, la TAC helicoidal y la angiografía, que desafortunadamente no podemos contar en ella en la mayoría de los hospitales, por lo menos en la mayoría de los estados. Como les comentaba, en los hallazgos electrocardiográficos, el principal manifestación electrocardiográficamente es la taquicardia sinusal. Cuando llega un paciente con nosotros que tiene un cuadro clínico típico, dolor torácico, con dificultad respiratoria que fue de forma súbita, y encontramos en el electrocardiograma tiene taquicardia sinusal, no tenemos que decir solo tiene eso, es muy importante para poder relacionarlo con tromboembolia. Y encontramos otros hallazgos en el electrocardiograma sugestivos de sobrecarga ventricular derecha, como la inversión de la onda T, de las derivaciones B1 a B4, el patrón T3, que es tan famoso pero que solo 36% de los casos, 33 a 34, es conocido como el fenómeno de McKean-White, en donde hay una presencia de onda S que se observa en el recuadro de la derecha, una S profunda, la presencia de ondas Q en T3 y la inversión de la onda T en T3. Como les digo, es muy comentado y en todas las referencias bibliográficas se encuentra, pero desafortunadamente solo se relaciona con tromboembolia pulmonar en el 40% de los casos. Y otras de las manifestaciones de tromboembolia pulmonar son sobrecarga ventricular derecha, con bloqueo de rama derecha o onda P prominente en la cara inferior. Y aquí tenemos un ejemplo de un electrocardiograma, en donde si se observa con detalle en la derivación de 1, se observa que tiene la presencia de ondas S. La bibliografía la refiere como ondas S profundas, aquí hay ondas S. Después de 1 nos vamos hacia D3, en donde hay la presencia de una onda Q y la inversión de la onda T, haciendo completo ya el fenómeno de McKean-White. Tenemos también datos de sobrecarga ventricular derecha, con un bloqueo de la derecha que se observa en B1 y B2. El eje eléctrico está desviado hacia la derecha. Si se observan, también tiene una onda T invertida desde B1, B3 y B4. En B5 y B6 empieza nuevamente a alinearse el positivo. Y bueno, estos son los hallazgos electrocardiográficos típicos en el paciente con tromboembolia pulmonar. De recalcar, la taquicardia sinusal es el principal hallazgo encontrado en los electrocardiogramas. Ocurre entre el 80 y el 90% de los casos. Otra alternativa diagnóstica que ya ha estado quedando en desuso es la solicitud de un gammagrama pulmonar, donde se utiliza albúmina impregnada de magnesio y aerosoles con xenón para poder determinar si el paciente está siendo ventilado y perfundido. Porque hay métodos menos complicados que pueden darnos el diagnóstico más sencillo de tromboembolia. De lo que hablábamos radiográficamente, hay 4 signos típicos que se refieren en la radiografía de tórax. El primero de ellos es el signo de Westermarck, que se caracteriza por una área de ligoemia, es decir, en donde hay la oclusión de la arteria pulmonar, se ve un segmento, una opacidad, en donde no hay trama vascular, y es muy característico en los pacientes en donde se ocluyó de forma repentina la circulación pulmonar. El signo de Fleischner es otro de los signos encontrados en tromboembolia pulmonar, y esto equivale a que la arteria pulmonar central está prominente o dilatada. Muy famoso la joroba de Hampton, es un infiltrado difuso en forma con la base externa
y la punta está dada hacia el interior. Y el signo de Paya, que es más extraño encontrarlo, y se refiere a arterias pulmonares izquierda y derecha de mayor tamaño o prominentes. Ejemplo de ello tenemos aquí una radiografía de tórax, en donde se observa una dilatación importante, aparentemente se correlaciona con una dilatación de la arteria pulmonar del lado derecho, y es conocido como el signo de Fleissner. Igual tenemos otra radiografía de tórax, en donde observan el base del hemitórax izquierdo, se observa un área de opacidad que diera la apariencia de un triángulo o de una cuña, donde la base está dada por el segmento donde está colocada la pleura y la punta se va hacia la punta del corazón. Esta normalmente es conocida como la joroba de Hampton. En los dos casos de los pacientes se corroboró la punta helicoidal. Otros estudios ya más complejos y de menos accesibles, tenemos la tomografía simple, pero a pesar de que no es un estudio indicado o idóneo para el diagnóstico de tromboembolia pulmonar, vemos que es claro que el pulmón del lado derecho se observa prácticamente la vascularidad íntegra completa de todo el pulmón y la ausencia de la vascularidad del pulmón contralateral. Una comparación, actualmente se dice que el ataque helicoidal es estándar de oro, ya superando por ciertos puntos a la angiografía por ser invasiva, pero tenemos una comparación entre un ataque simple y un ataque helicoidal, en donde se observa en el pulmón derecho, se observa completamente la vasculatura, en el izquierdo hay ausencia. En el ataque helicoidal se ve efectivamente que hay ausencia, una imagen de opacidad del lado derecho, y se ve apenas se alcanza a pintar la vasculatura del mismo lado. Si a nosotros nos dieran a escoger cuál estudio queremos, a pesar de que el ataque helicoidal sea el prototipo, el estándar de oro actualmente, podemos hacer el diagnóstico con un ataque simple. Tenemos aquí también la diferencia entre una tomografía de segunda dimensión y una de tercera dimensión, en donde se observa que en el hemitórax del lado izquierdo hay ausencia completa de la vasculatura, del lado derecho se observan o se pintan francamente los vasos derivados de la arteria. Nuevamente otra imagen en donde el estándar de oro es el ataque helicoidal, ausencia completa de vasculatura del lado derecho, y del lado izquierdo se pinta apenas la vasculatura de la arteria pulmonar. Otra imagen, ataque helicoidal en corte sagital, en donde se observa la vasculatura completa del pulmón derecho y ausencia de la vasculatura en el hemitórax del lado izquierdo. Nuevamente otra imagen, ausencia completa de vasculatura del lado izquierdo y el trayecto vascular del pulmón contralateral. Hasta hace algunos 5 o 10 años, el estándar de oro para el diagnóstico de tromboembolia pulmonar estaba dado por la angiografía, y esta equivalía a que había que pintarse con la administración de medio de contraste, se había que colocar un catéter que difundía directamente hacia la arteria pulmonar medio de contraste y se le hacían solicitudes radiográficas posteriores. Esto era el estándar de oro hasta hace 5 años, porque solo con esto se puede hacer el diagnóstico. Ha estado quedando en desuso, se ha llevado las palmas la ataque helicoidal. Esto es porque el costo es similar, la sensibilidad y especificidad es similar. El hecho de que se haya llevado el ataque helicoidal, actualmente el estándar de oro es que este es un método invasivo y el ataque helicoidal es no invasivo. Ejemplos de pacientes en los que se les realizó angiografía pulmonar, en donde se observa ahí claramente de lado en la imagen B, donde entra el catéter, administra el medio de contraste y se empieza a pintar todo el trayecto vascular. Es muy sencillo hacer el diagnóstico cuando se cuentan con estos métodos. Y bueno, últimamente, como de los estudios recientes, se han utilizado resonancia magnética también para hacer el diagnóstico. Sería complicado que tuviéramos que llevar a un paciente hasta resonancia magnética sin que pudiéramos hacer el diagnóstico con toda la alternativa terapéutica que ya tenemos, con toda la alternativa diagnóstica que ya tenemos para establecer bien el cuadro de este paciente. Pero también se ha utilizado, sobre todo en aquellos pacientes en los que no se identifica trombosis venosa, trayecto de la poplitea, de la posterior de la pierna o de la femoral, y donde el evento trombótico ocurre a nivel intraabdominal, ya sea en las ilíacas o en el sistema portal. La resonancia magnética es de importancia, solo en esos casos, para determinar de dónde fue que salió el trombo que
condicionó el evento trombótico. Y bueno, el tratamiento que actualmente se está manejando para este tipo de pacientes está con dos ramas. Una de ellas, algunos clínicos siguen utilizando heparina no fraccionada a pesar de sus efectos secundarios. Y la dosis que se está utilizando, que se recomienda actualmente, es una dosis de un bolo de 5.000 unidades como dosis única. Calculado en peso del paciente serían de 80 a 100 gramos de peso. Y posteriormente una infusión de 1.000 unidades por vía intravenosa en las 24 horas subsecuentes. Otra de las ramas o alternativas para no utilizar heparina no fraccionada sería la heparina de bajo peso molecular, en donde la dosis que se recomienda para este tipo de eventos es de 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso al día. Independientemente de la heparina que se está usando, se recomienda iniciar con un anticoagulante el mismo día. Si se utiliza heparina no fraccionada más warfarina, hay que tener cuidado con el control de los tiempos de coagulación de forma repetida. Y bueno, lo idóneo en los pacientes en los que se diagnostica tromboembolia pulmonar sería el tratamiento trombolítico, que tiene varias ventajas. Una de ellas es que promueve la lisis del trombo y mejora la disfunción del ventrículo derecho de forma inmediata. Reduce y evita la hipertensión pulmonar crónica. Hay una repercusión temprana del parénquima pulmonar, revirtiendo completamente los síntomas o las manifestaciones de hipoxemia. Y disminuye considerablemente la recurrencia de embolos. Es decir, cuando se utiliza el tratamiento trombolítico, se sabe que el medicamento no actúa solo a nivel de la oclusión de la arteria pulmonar, sino que lisa o diluye los trombos que estén localizados en otros segmentos, por ejemplo en las extremidades. El tratamiento trombolítico está indicado en los pacientes que se corrobora tromboembolia pulmonar masiva, tromboembolia pulmonar con inestabilidad hemodinámica, siempre y cuando no exista una contraindicación para utilizar el trombolítico. Son 3 los trombolíticos actualmente aprobados por la FDA. Los más utilizados son streptokinasa y alteplase o RTPA. Hay un estudio muy grande de uroquinasa, pero desafortunadamente en México todavía no se consigue este medicamento. La strepto es la que se fue utilizando de forma inicial, con una dosis de 250.000 unidades para 30 minutos y posteriormente una infusión de 100.000 unidades por hora para las 24 horas subsecuentes. La dosis recomendada de la uroquinasa es de 4.400 unidades por kilo en bolo inicial y 4.400 unidades por kilo por hora durante las 24 horas subsecuentes. Como les comentaba, la uroquinasa no tenemos experiencia porque no se puede conseguir fácilmente en algunos hospitales aquí o en México. Y bueno, lo que más frecuentemente utilizamos es el RTPA, el alteplase, Tilice. Se utiliza 100 miligramos. Esto normalmente, la mayoría de las bibliografías refieren que esto se pueden pasar 100 miligramos para 2 horas. Alguna otra alternativa terapéutica refiere que tienes que pasar 10 miligramos en bolo y los 90 miligramos para las 2 horas, prácticamente sería la misma terapéutica. Otros esquemas que se han propuesto pero que no han sido aprobados todavía es el uso de uroquinasa a dosis de 3 millones de unidades en horas o a dosis de 15.000 unidades por kilo en 10 minutos. La strepto, como se utiliza para el infarto, con streptokinasa a 1.500.000 unidades en infusión para 1 o 2 horas. O el ACE, con un bolo de 10 unidades y se repite a los 30 minutos. El alteplase, que es de 0.6 miligramos por kilogramo de peso pasado en 10 minutos. Y el alteplase, 20 miligramos en bolo, seguidos de 80 miligramos para 1 hora. Les digo, todas estas alternativas terapéuticas aún no han sido aprobadas y la que más utilizamos es la que acabamos de señalar previa con el uso de RTPA, 100 miligramos para 2 horas. Este medicamento es el mismo trombolítico que se utiliza actualmente para la cardiopatía, para una elevación del ST. Varía un poco su administración. En el infarto se utiliza normalmente 15 miligramos en bolo, 50 miligramos para los 30 minutos subsecuentes y 35 miligramos en la hora restante, es decir, el paciente se tromboliza en 90 minutos. La propuesta para la tromboembolia pulmonar es para 2 horas. Y a diferencia del infarto, si ustedes saben, las horas más valiosas para el infarto son las primeras 6 horas. No es cuestionable que un paciente se trombolice hasta las 12 horas, pero después de las 12 horas ya prácticamente no tiene utilidad. A diferencia de la tromboembolia pulmonar, en donde hay recomendaciones que se puede trombolizar al paciente hasta 12, 14 días después de iniciar el evento.
es decir, que nos da más oportunidad, más tiempo, si es que las condiciones hemodinámicas del paciente lo permiten, de poder establecer fielmente el diagnóstico. Y bueno, finalmente está actualmente un auge importante para hacer el diagnóstico de tromboembolia pulmonar, el hecho de utilizar los factores de riesgo, la presentación clínica del paciente y el uso de un ecocardiograma. ¿Por qué el ecocardiograma? Sabemos que para realizar un TAC, una angiografía, un gamagrama, el paciente tiene que ser llevado ya sea al área de otra área para poder hacer el estudio, o tiene que ser llevado de la sala de terapia intensiva a otra área. A diferencia del ecocardiograma, si el paciente presenta manifestaciones clínicas, tiene factores de riesgo, un aparato de ecocardiograma puede ser llevado a la cama del paciente y mismo se le hace el diagnóstico. Esto fundamentado en ecocardiográficos son típicos, no son infalibles, tienen una sensibilidad aproximadamente del 80%, pero con el cuadro clínico y el uso del ecocardiograma podemos decidir el uso del trombolítico. Dentro de los hallazgos más frecuentemente encontrados tenemos la dilatación de la arteria pulmonar, secundario a que el ventrículo derecho no puede bombear de forma adecuada la sangre, encontrando una oclusión al flujo. La misma sobrecarga del ventrículo derecho favorece la poca disminución del mismo ventrículo con hipocinencia. Hay hipertensión arterial pulmonar, dilatación de cavidades derechas que a la larga condiciona el desplazamiento del ventrículo contralateral al izquierdo y disminución del bajo gasto. Hay una pérdida de la relación del diámetro del ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Sabemos que el ventrículo derecho es más pequeño que el izquierdo, y cuando ocurre este evento, por la sobrecarga importante del ventrículo derecho, se hacen prácticamente similares los dos ventrículos. El desplazamiento del tabique interventricular por la misma sobrecarga del ventrículo derecho, que disminuye la carga del ventrículo izquierdo y el gasto cardíaco. Y finalmente, datos compatibles con insuficiencia tricuspidia que son fáciles de captar en el ecocardiograma. De tal manera que lo que se está proponiendo actualmente en los hospitales no se cuenta con TAC helicoidal, angiografía o algún método diagnóstico para tromboembolia pulmonar. Se propone que si el paciente tiene factores de riesgo, datos clínicos, el segundo paso sería un ecocardiograma. Si se cuenta con dímero D, podría ser otra alternativa para decidir la trombolisis del paciente. El dímero D tiene una alta sensibilidad, alrededor del 90 al 95%, una especificidad casi del 50%, porque se presentan otras patologías como sepsis, traumatismos torácicos, infartos incluso. Pero si el dímero D es negativo o los hallazgos electrocardiográficos son negativos, podemos decir entonces que el paciente casi con 100% de certeza no está cursando con un evento de tromboembolia. Y bueno, finalmente es mejor hacer el diagnóstico con el paciente cuando se tiene en el área de urgencia terapia intensiva, con riesgo, las manifestaciones y estudios de laboratorio con los que podamos contar en nuestro hospital. Es mejor hacer el diagnóstico en ese momento que hacerlo como en la mayoría de las veces se está haciendo actualmente, por necropsia. ¿Vale? Pues hasta aquí mi participación. No sé si hay alguna pregunta. ¿Comentarios? ¿Alguna de las unidades receptoras? El tratamiento, independientemente del tiempo en que se realice la trombólisis, ¿no altera el foco de los pacientes? Desde luego que sí. No sé si está bien encaminada la pregunta, pero a lo que se refiere es que entre más temprano se haga el diagnóstico, más temprano se puede iniciar el tratamiento trombolítico. Y entre más temprano el tratamiento trombolítico, obviamente repercute en el mejor pronóstico para la sobrevida del paciente. Tenemos que el ventrículo derecho normalmente tiene disfunción ventricular de forma inicial y luego posteriormente se presentan manifestaciones de disfunción del ventrículo contralateral. Si se inicia la trombolisis, disminuye de forma considerable la disfunción del ventrículo derecho y no da oportunidad a que haya disfunción del ventrículo izquierdo, y no se presentan alteraciones hemodinámicas. Hola, buenas tardes, doctor. Bueno, primero felicitarlo por la ponencia que nos acaba de hacer. Y yo quisiera preguntarle dos cosas. La primera es, bueno, lógicamente el tratamiento es en urgencias. Después de que el paciente ha sido dado de alta, ¿debe de seguir algún tratamiento en especial? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Qué tratamiento sería? Y la otra es,
mencionó que uno de los factores de riesgo para volver a presentar tromboembolia es haber tenido una tromboembolia previa. ¿Qué se le recomienda a los pacientes para prevenir un nuevo caso de tromboembolia? Sí, muchas gracias por su felicitación. Mire, doctora, lo siguiente. El paciente, cuando se tromboliza en el área de urgencias o en terapia intensiva y tienen un curso favorable, pueden ser egresados de acuerdo a las manifestaciones hemodinámicas que estén manifestando. El tratamiento que se recomienda es el uso de anticoagulantes y el tiempo que debe de utilizarse es alrededor de 6 meses a 1 año, con un control de INR periódico por lo menos cada semana o cada 2 semanas del INR en valores de 2 a 3. Sería lo ideal para que se disminuya mucho el riesgo de que pueda presentar otro evento tromboembólico. En relación a la segunda pregunta, sí habíamos comentado que la trombosis venosa profunda o la tromboembolia pulmonar es un factor de riesgo para que se vuelvan a presentar nuevos eventos de trombosis venosa profunda o tromboembolia. Estos pacientes, la mayoría de ellos tiene alteraciones del sistema de la coagulación, deficiencia de proteína S, deficiencia de proteína C, deficiencia de antitrombina 3. Normalmente estos pacientes en los que tienen eventos repetitivos de tromboembolia, al uso de anticoagulantes se recomienda el uso de un filtro, ya sea colocado en femorales o en vena cava inferior, para que se evite al máximo la ocurrencia de eventos trombólicos. Dentro de los factores de riesgo se tiene considerado la dieta, la obesidad, la presencia de tabaquismo como tal. Bueno, es una pregunta muy interesante, doctora. La obesidad como tal sí es un factor de riesgo específico para la presentación de un evento de tromboembolia. En lo que se refiere a la dieta y el tabaquismo, no se ha relacionado de forma definitiva con los eventos de trombosis venosa. Sabemos que hay una diferencia en la aparición de un trombo en una arteria con la aparición de un trombo en una vena, porque el mecanismo desencadenante de los trombos es de forma diferente. Se ha relacionado más la dieta rica en grasas o dislipidemia y el consumo de tabaco con trombosis arterial, específicamente trombosis arterial, un infarto agudo del miocardio o un EBC, con los factores de riesgo de tabaquismo y dieta. No así con obesidad, que sí es un factor bien encontrado para trombosis venosa profunda. Aunque el tabaquismo lo pondría yo en duda porque no ha sido estudiado bien pero hasta ahorita se ha encontrado que es factor de riesgo para trombosis arterial definitivo. Y está en duda si eso no para trombosis venosa. Muy bien, gracias. Y otra preguntita. Sí. ¿Cuál es el tratamiento preventivo? Porque actualmente en la medicina, más que diagnóstico o tratar de limitar el daño, debe de ser preventivo. ¿Cuál sería la prevención encaminada para evitar este tipo de patologías, doctor? Bueno, sí. Mire, desafortunadamente los pacientes con tromboembolia pulmonar no podemos utilizar medicamentos preventivos, no podemos utilizar anticoagulantes o tratamiento trombolítico profiláctico. Lo que se recomienda en estos pacientes es que dentro de los factores de riesgo se disminuyan a lo máximo la obesidad, que puede ser un factor modificable, el sedentarismo puede ser modificable, los pacientes que van a presentar una cirugía programada, que puedan estar anticoagulados días previos a la cirugía, siempre y cuando no lo contraindique la misma cirugía, la movilización temprana de los pacientes posoperados, los pacientes que están sometidos en terapia intensiva a ventilación mecánica o sedación, que estén protegidos con anticoagulante, y en los pacientes sanos que ya están conocidos con deficiencia de algún factor de la anticoagulación, simplemente que tengan controles periódicos para que se controlen su INR y esto disminuya la posibilidad de que puedan presentar eventos tromboembólicos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? La unidad de peto. Ajá, finalizamos pues. Bueno, pues le damos las gracias, doctor. Primeramente lo felicitamos, bueno, ya para finalizar lo felicitamos por su ponencia y le agradecemos infinitamente esta presentación. Y a las unidades receptoras de la Universidad de Loja, en Ecuador, Servicios de Salud de Yucatán, Hospital de la Madre y del Niño Indígena de Tlapa Guerrero, de GETI, de CENETEC
el Hospital de la Madre y del Niño Indígena Guerrerense, el Hospital Comunitario de Peto en Guerrero y el Hospital Comunitario de Ticula en Yucatán. Les damos las gracias y los esperamos para la próxima. Les recuerdo, les deseo muy feliz año lleno de éxitos y progresos para todos los suyos. Gracias. Hasta la próxima.